hijos de la alegría. Me encantaban las imágenes horripilantes. Imágenes que podían hacer que uno se sintiera incómodo o incluso completamente aterrorizado me fascinaban y deleitaban. Sin embargo, a pesar de mi apreciación y exposición, aún así trabajaron sus encantos excepcionalmente bien en mí. Tuve problemas para conciliar el sueño la mayoría de las noches con las visiones de estas cosas de pesadilla invadiendo mi mente y dejándola como un precio ardiente. Desde los juegos de terror, hasta los screamers de internet y las ilustraciones de los libros llamados Scary Stories to Tell in the Dark, fueron del tanto material que veía para mantenerme despierto por la noche. Me quedaba cautivado y aterrorizado por casi todas esas cosas. Las únicas excepciones fueron las imágenes que yo mismo había creado. Era la marcha de mi tercer año en la escuela secundaria. Me encantó trabajar con la copia de Photoshop instalada en nuestras computadoras portátiles emitidas por la escuela, y realicé manipulaciones fotográficas con relativa frecuencia. Lo único que tenían en común era una completa falta de terror. Un día, me propuse cambiar eso. Había deseado durante mucho tiempo poner a prueba mi capacidad de asustar con las imágenes. Ya había establecido una reputación como cajero de historias terribles. Si alguien alguna vez quería un buen susto, sabían que me buscaban. Tan feliz como estaba por difundir historias aterradoras, no estaba contento con detenerme allí. Quería expandir mis horizontes como un hombre asustado. Encontré una canción en mi iPod que había adquirido en un capricho meses antes, lo puse en un bucle, y busqué en Google la imagen perfecta para hacer mi monstruo. Lo encontré en una imagen de George Marx. El nombre no me era familiar. Pero la imagen, con la enorme sonrisa de George y sus grandes ojos, era exactamente lo que había estado buscando antes. No me llevó mucho tiempo, tal vez 40 minutos como máximo. Extendí la boca, cubrí sus ojos y puse un filtro sobre todo. Estuve enamorado. Un hábito comenzó a formarse. Como una droga, me volví adicto a crear estas abominaciones en Photoshop. Disfruté el horror de las imágenes que había hecho. Los mostré por todas partes y recibí reacciones similares y horrorizadas de todas las almas para contemplarlas. Disfruté de la facilidad con que podía hacer las fotos. Por encima de todo, disfruté de mi ausencia de miedo. Simplemente tuve que hacer más. Una imagen cada pocos meses creció a 1 o 2 cada mes. A partir de ahí, comencé a hacer uno cada semana. Antes de darme cuenta, estaba haciendo una de estas imágenes casi todos los días. A medida que pasaba el tiempo, comencé a referirme a estas imágenes como mis hijos. Tenía una carpeta llena de docenas de mis hijos llamados Mirks. Los amaba mucho. Eran macabras, infernales, y todas mías. Apenas tenía 20 años. Había dejado la casa y salí de mi ciudad natal para vivir en una ciudad más grande a unas pocas millas de distancia. Estaba en la escuela, tenía algunos buenos amigos y la vida era agradable. Las únicas excepciones fueron las imágenes que había creado. Mi enamoramiento con ellos comenzó a crecer a alturas inquietantes. No solo necesitaba crear más de mis hijos, sentía la necesidad de estar cerca de ellos. Hubo un vacío ardiente que sentí cuando no estaba en su presencia.
escuché susurros débiles e incesantes en mi cabeza mientras estaba lejos de ellos. Tuve que apagar este miserable vacío. Los susurros deben cesar. Imprimí a varios de mis hijos y los colgué en mi habitación, como una terrible enfermedad en una habitación que de otro modo sería normal. Hice más, los recorté e hice tripas para mis efectos personales. Mi iPod, mi billetera, incluso mi laptop estaba cubierta con ellos. Por un precio pequeño, haría lo mismo con los dispositivos de otros. Se hicieron algo populares en mi universidad. No pensaron nada de mi entusiasmo por realizar este servicio. El consenso fue que estaba tratando de hacerme un nombre, y dado que era bastante hábil en el diseño y la aplicación de estos casos, también les gustó la apariencia. No recuerdo cuándo comencé a murmurar. Mis hijos se habían deslizado más en lo más recóndito de mi mente y hablaban con mi voz. Preguntaría a las habitaciones vacías por qué no se estaban riendo. Pediría a la gente a mi alrededor que se riera. A veces, estos murmullos se intensificarían aún más, llevándome a hablar o incluso a gritar estos mensajes de alegría. Afortunadamente, solo murmuré cuando estaba afuera. La gente sabía que había hablado conmigo mismo durante años. Mientras yo, o cualquier otra persona, pudiera recordar, murmuré y hablé sobre citas y conversaciones de películas, programas de televisión y juegos. En ese momento, nadie se molestó en escuchar lo que estaba diciendo. Y los gritos solo ocurrieron en 2 ocasiones. Uno se fue sin incidentes a la mitad del día mientras todos los demás estaban en el trabajo o haciendo recados. Otro me hizo ganarme una queja de ruido, pero le expliqué al propietario que había tenido una pesadilla. Las paredes de los apartamentos eran gruesas, y todo lo que escucharon fue ruido. Sin palabras. Hubo un incidente desafortunado, sin embargo. Varios de mis amigos vinieron a mi apartamento una noche para socializar y divertirse. Todos lo estábamos pasando muy bien, tocando vasos, conversando tranquilamente o en voz alta, derramando bebidas, rompiendo niveles de videojuegos de la era de los cartuchos, el tipo de cosas que solían hacer mis amigos y yo. Eran las 2:30 de la mañana. La celebración se había calmado, y algunos de mis amigos estaban desmayados en mi sofá o en las esquinas de la habitación. No tenía a ninguno de mis hijos a mi alrededor, pero me sentía a gusto. Kevin, uno de mis amigos y el único que no había estado bebiendo, estaba en el Super Nintendo. Terminó de destruir una ciudad que construyó en SimCity, y decidió jugar a la isla de Yoshi. Mientras jugaba, comencé a desvanecerme y desaparecer de la conciencia. Estaba bastante intoxicado, y la noche estaba envejeciendo. Cuando llegó a encontrar una de las primeras plantas piraña típicas del Mario, me encontraba un poco agitado por alguna razón. Su boca abierta y su cabeza sin ojos me hicieron recordar a George. Y también recordé que George me estaba esperando, al igual que todos mis otros hijos. Un solo susurro pasó por mi oreja antes de que Kevin destruyera la planta. Pero aún así, cuando me centré en la pantalla, mi cabeza nadó mucho más en los pensamientos de mis hijos. Podía oírlos en mi cabeza, rogándome que volviera con ellos. Y pude mantenerlos a raya por casi 1 hora antes de que los murmullos comenzaran de nuevo. Me desmayé después de que comenzaron. Cuando me desperté, todos mis amigos todavía estaban en el apartamento. Estaban todos en mi cama mirándome. Los niños que estaban en las paredes fueron derribados y amontonados en un montón feo en un rincón de la habitación. Kevin tenía un hematoma en el cuello.
Le pregunté qué diablos pasó, y Kevin me explicó todo. Habíamos sido los únicos despiertos, y él podía entender cada palabra que decía mientras murmuraba. Estaba preocupado, pero supuso que estaba hablando mientras dormía. Estaba fuera de su visión periférica, y él estaba concentrado en el juego. Después de que comencé a vocalizar mis deseos de risa, puso el juego en pausa para mirarme. No me silenciarían, a pesar de sus deseos de que parase. Ríete, le supliqué. ¿Por qué no te estás riendo, niño? Después de un momento de silencio, lo agarré por su garganta, y en la parte superior de mis pulmones exigí que se riera. Siendo más fuerte que yo, se liberó de mí y me contuvo. Me sacudí y me revolqué en la silla durante 20 minutos antes de perder el conocimiento. Mis amigos estaban realmente preocupados. Me preguntaron si recordaba de lo que estaba hablando. Les conté sobre mis hijos. Les conté sobre nuestra necesidad mutua de los demás. Por supuesto, emitieron más preocupación. Mientras estaba restringido, encendieron mi computadora. Exigieron mi información de inicio de sesión, y yo divulgué a regañadientes, sabiendo exactamente lo que estaban a punto de hacer. Retrocedieron de mi pantalla cuando fueron recibidos por George, que ahora era mi fondo de escritorio. Rápidamente restablecieron a George y lo reemplazaron por el fondo predeterminado. Observé cómo primero lo enviaron a la papelera de reciclaje y seguido de eso lo eliminaron permanentemente de las colinas verdes y del cielo azul que ahora era mi fondo. Fingí lágrimas, pero no estaba realmente preocupado. Después de que terminaron de destruir a mis hijos, me suplicaron que fuera a ver a un psiquiatra. Dijeron que si había otro estallido similar a la noche anterior, me verían en un hospital psiquiátrico. En ese sentido, me liberaron de mis ataduras y me dijeron adiós antes de irse. Siguiendo los deseos de mis amigos, busqué la consulta de un psiquiatra local y concerté una cita. No estaba emocionado en lo más mínimo. Nunca me he sentido descansado en la consulta de un psiquiatra. Estaba acostumbrado a ser tranquilo y observador, y un psiquiatra es callado y observador para ganarse la vida. Sin nada más, sentí que mi mente estaba siendo invadida cuando me harían preguntas. Entre la amenaza sobre mi identidad y la sensación de intrusión, debatí sin parar sobre si debía o no aparecer en mi cita. Media hora antes de que se programara la cita, mi sentido del deber se impuso. Subí a mi auto y me dirigí a la psiquiatría. En la oficina del psiquiatra, me senté en la silla reclinada. La doctora Ridley, o Pauline, si así lo deseaba, comenzó nuestra ardua sesión preguntándome sobre cualquier incidente anterior. Solo podía recordar uno. En 8º grado, me atormentaban las visiones de una niña pequeña con un vestido rosa. Su cabello como de paja colgaba delante de su rostro, y los trozos de carne que se le pegaban a la cara estaban completamente ausentes en su boca. Ella me perseguiría, sus dientes expuestos mordiéndome incesantemente mientras me abalanzaba y colapsé. Ella se reiría y me apuñalaría hasta la muerte con un cuchillo de cocina grande y sangriento. Simplemente no moriría. Siempre me tomó docenas de puñaladas para acabar conmigo. Su risa fue terrible. Fui a la consejería, y después de un corto tiempo las visiones se detuvieron. Después de hacer algunos garabatos en su portapapeles, sonrió y con calma me pidió que le explicara todo lo que estaba pasando en mi cabeza ahora. Tejí para ella el fascinante hilo de mi terrible experiencia con mis hijos, y ella hizo exactamente lo que esperaba.
Se sentó, asintió, garabateó algo en su portapapeles, estudió mi rostro, garabateó, asintió y estudió todo mi relato de una manera metódica y angustiosamente monótona. Casi esperaba que ella me detuviera en medio de mi historia y me hiciera otras preguntas, me ofreciera explicaciones. Diablos, dame un abrazo, algo. Ella dijo que investigaría lo que le dije y que haría una referencia cruzada de cualquier caso previo existente para determinar un curso de tratamiento. Sorprendido casi por completo, sonreí y asentí, le di las gracias, me largué de la clínica y regresé a casa. Sin embargo, cerca de quedar gratamente sorprendido, todavía estaba amargamente decepcionado. Sabía que tenía un problema y casi deseé tener una solución. Casi. Todavía estaba enamorado de mis hijos. Arreglé la pila de ellos en el piso y los pegué nuevamente. Sus ojos en blanco y sus grandes sonrisas me hicieron sentir muy bienvenido. Abrí mi computadora para ser recibido nuevamente por las colinas. Sonreí y saqué una pequeña unidad USB del cajón de mi escritorio. Lo conecté a mi computadora y lo abrí. Ahí estaba. Nunca confiaría en mi computadora para retener a todos mis hijos. ¿Qué pasa si se bloquea? Los habría perdido. La carpeta que eliminaron tenía solo una fracción de los niños que tenía en esta carpeta. Abrí la carpeta y sentí, muy a gusto. Mientras hojeaba las docenas de horrores que había hecho, me sentía más en casa que nunca. Sin embargo, esta noche, algo se sintió mal. Tal vez fue mi reconocimiento de mi obsesión lo que comenzó a deformar mi punto de vista. Sus sonrisas parecían más frías, sus caras en blanco y negro brillaban de forma no natural y sus ojos en blanco me miraban de alguna manera. Comencé a sentirme incómodo mientras avanzaba por la carpeta. De vez en cuando, mis ojos captaron el texto que aparecería en el centro de las fotos. La única frase que repetía constantemente era ¿por qué, padre? Mientras más desplazaba y buscaba a mis hijos, más se enfriaba mi sangre y mi piel comenzaba a gatear. Empezó a aparecer otro texto. Te amamos, te confiábamos y el Padre nos encanta, apareció cada vez con mayor frecuencia. No sé por qué seguí desplazándome. Me sentía como si estuviera cayendo por una escalera de caracol y solo podía parar cuando llegué al final. La última foto fue increíble. Estaba a todo color, mis ojos estaban cosidos y mi mandíbula estirada debajo de mi cuello. Mis labios se despegaron de alegría para exponer los dientes largos y descoloridos. Era hermoso, brillantemente ejecutado, y me hizo gritar. No hice esto. Yo no. No estoy seguro de qué pasó después de eso. La línea entre la realidad y el engaño se difumina. Mi mente descarriló por completo. La foto en la pantalla se torció y contorsionó en grotescos ángulos y en formas inhumanas. Ámanos de nuevo. Gritaba con voz trémula e inhumana. Me caí de la silla, llorando. Aterricé sobre mi espalda y miré hacia arriba a las paredes, desde donde todos mis hijos miraban hacia abajo y se reían. Al unísono, todos comenzaron a cantar. Ya no te queremos, padre. ¿Por qué no te estás riendo? Gritaron. Se rieron y gritaron y sus ojos en blanco se abrieron para gotear sangre en mi cara. Sus caras se acercaban cada vez más a las mías. Sabía que tenía que ser una ilusión psicótica, ¿verdad? ¿Cómo podría estar tan seguro? Seguí llorando mientras suplicaba un perdón. Y no porque ya no los quisiera, o algo parecido. De hecho, yo los amaba. Pero pasa que, ellos a mí ya no. Y yo los necesitaba. Y sabía que ahora solo había una nueva manera de resolver esto.
Les prometí darles más hermanos hasta mi muerte. Porque era lo que realmente deseaba. Y ellos lo supieron. Y toda la intensidad de la escena cesó. Ahora me sentía nuevamente querido. Y tenía que honrar eso. Aún con lágrimas en los ojos, y con un leve respiro, un sentimiento de cordura pasó por mi mente al pensar en Kevin. Y supe que estaba haciendo lo correcto. Había algo en mis amigos, o bueno, no solo en mis amigos, sino en todas las personas. Había un potencial oculto que mis hijos querían que explotase. Casi como la germinación de una semilla. Yo los convertiría a ellos en parte de la familia. La haríamos más grande, y cada día, más real. Yo, y mis hijos. Más tarde esa noche, durante la madrugada, me dirigí a la casa de Kevin con una docena de utilería y herramienta filosa para obviamente, darle el nacimiento apropiado al próximo miembro del equipo. Y al finalizar mi trabajo, pude darme cuenta del destino de mi vida al observar esa grandiosa obra de arte. Kevin tenía la boca totalmente abierta y estirada como si un tronco de madera hubiese entrado por ella, agrandándola poco a poco más hasta romper parte de los tejidos de su piel de las mejillas creando una increíble y grande sonrisa. Sus ojos, en cambio, permanecían con sus cuencas húmedas totalmente vacías. Y casi parecía que lloraba sangre como mis propios hijos. Disfruté de la facilidad con la que hice esto. Pero, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que por encima de cualquier cosa, pude volver a disfrutar de mi ausencia del miedo.